Hola mis curiosos, sean todos bienvenidos a un nuevo video. Mucha gente cree que actuar es solo memorizarte unas líneas, pero es mucho más que eso. A veces te tienes que jugar la vida o hacer cambios drásticos de peso, sin hablar de las escenas de riesgo y las lesiones graves, y en el peor de los casos, salvarte de la muerte de puro milagro. Número 10. Durante el rodaje de Rocky 4, Sylvester Stallone tomó una decisión que casi lo mata. Le pidió a Dolph Lundgren que lo golpeara con toda su fuerza. Lundgren mide 1.96 metros. Había sido campeón europeo de kickboxing. No era un actor fingiendo ser peligroso, era un hombre peligroso fingiendo ser actor, y obedeció. Uno de los golpes fue tan brutal que el corazón de Stallone se estrelló contra su propio esternón. El músculo más importante del cuerpo humano se comenzó a inflamar dentro de su pecho. La presión arterial de Stallone subió hasta 260. Para entender qué significa esto, los médicos consideran una emergencia hipertensiva cuando supera los 180. Stallone estaba en 260. Lo que hace esta historia verdaderamente aterradora es lo que pasó justo después del golpe. El equipo de producción no se dio cuenta de inmediato. Stallone seguía intentando actuar, se seguía moviendo y seguía en el personaje. Un corazón inflamado no duele de la misma forma que un golpe normal. La inflamación avanza lentamente y en silencio. Por eso, Stallone siguió actuando después del golpe. Su cuerpo no le avisó a tiempo, porque nunca lo hace. Cuando finalmente colapsó, lo llevaron de emergencia en avión desde Canadá hasta un hospital en Santa Mónica. Pasó 8 días en terapia intensiva. Los médicos fueron rápidos. Sobrevivió de milagro. Patrañas. Vení, deja de golpearme la cabeza. ¿No ves que estoy trabajando? Número 9. Christian Bale decidió que no iba a utilizar maquillaje ni efectos especiales para parecer demacrado. Decidió simplemente dejar de comer. Durante 4 meses, su dieta completa era una lata de atún, una manzana y un café negro al día. Eso era todo. Menos de 300 calorías diarias. Un adulto normal necesita entre 2000 y 2500 para funcionar bien. Bale vivía con el 10% de eso. Su cuerpo se empezó a consumir a sí mismo. Primero la grasa, después el músculo. Las piernas se le atrofiaron tanto que ya ni podía correr. Se tropezaba constantemente. Perdió 28 kilos en 4 meses. Llegó a pesar 54 kilos con una altura de 1.83 metros. Pero lo más perturbador no fue el peso, fue lo que pasaba en su cabeza. Cuanto menos comía, menos hambre le daba. No más, que sería lo normal. Era un círculo vicioso. Su cerebro, sin combustible, empezó a distorsionar la realidad. Quería bajar todavía más de peso. Los productores tuvieron que intervenir y frenarlo. Le dijeron directamente que si seguía así, no iba a sobrevivir al rodaje. Cuando el cuerpo no tiene suficiente combustible, empieza a consumir el músculo cardíaco. El corazón se debilita y puede fallar sin aviso. Eso es lo que le pasa a las personas con desnutrición severa, y eso le estaba pasando a Bale mientras grababan esta película. Número 8. Isla Fisher se estaba ahogando durante una escena y por un momento nadie se daba cuenta. En Los Ilusionistas, su personaje tenía que escapar de un tanque lleno de agua mientras estaba encadenado. Todo estaba ensayado y todo estaba planeado, pero durante una de las tomas, la cadena que sujetaba sus pies se enganchó en el fondo del tanque. Isla intentó subir, no pudo, no se movía. Para empeorar las cosas, el botón de emergencia que debía presionar si algo salía mal quedó fuera de su alcance. No había forma de pedir ayuda. El equipo la miraba desde el otro lado del vidrio sin alarmarse. Lo que veían era exactamente lo que habían ensayado: una mujer debatiéndose desesperadamente bajo el agua. Eso era el personaje, eso era la actuación. Nadie supo distinguir si la actriz estaba trabajando o si ya estaba en pánico real durante unos segundos. Lo que salvó a Isla Fisher ese día fue que un doble de riesgo estaba muy pendiente de ella. Notó que sus movimientos habían cambiado, que ya no eran actuación. Activó el mecanismo de liberación de las cadenas de inmediato. Isla logró salir a la superficie. Por fortuna, las cadenas no eran un decorado, eran cadenas reales con un peso real, diseñadas para que el truco se viera auténtico. Por fortuna, alguien estaba muy pendiente cada segundo. De lo contrario, el destino habría sido fatal. Número 7. Michael J. Fox estuvo a punto de morir ahorcado en el set de Volver al Futuro parte 3 y nadie se dio cuenta. La escena era simple. Su personaje, Marty McFly, aparecía colgado de una cuerda. El truco también era bastante simple: sostener la cuerda con la mano para que el peso no cayera sobre su cuello. Pero en una de las tomas, Michael no acomodó la mano a tiempo. La cuerda cayó directo sobre su cuello con todo su peso. El flujo de sangre hacia su cerebro se cortó en segundos y Michael perdió el conocimiento. Lo que hace esta historia aterradora no es el accidente en sí, es lo que pasó después. Nadie reaccionó, el director seguía filmando y el equipo seguía mirando como si nada, porque la escena se veía exactamente como debía verse: un hombre colgando inmóvil. Eso era lo que estaban grabando. Nadie supo distinguir entre un actor trabajando y un hombre inconsciente con una cuerda en el cuello. Pasaron varios segundos antes de que alguien notara que algo no estaba bien. Lo bajaron de emergencia y tardó varios minutos en recuperarse completamente. Y esto es lo que tienes que entender: una cuerda sobre las arterias carótidas no necesita mucha fuerza para matar. Con el peso de tu propio cuerpo es suficiente. No fue una gran caída ni un truco complicado, fue un descuido de segundos en una escena y estuvo a punto de costarle la vida a uno de los actores más famosos de los años 80. ¡Qué estupidez! Barry, ¿por qué me quieres poner esa cuerda en el cuello?
Bájate de mi espalda. Número 6. Jason Statham es famoso por hacer sus propias escenas de riesgo, pero en Los Indestructibles 3 hubo una que nadie planeó. Statham iba al volante de un camión durante una secuencia de acción frente al Mar Negro. La escena era muy simple, manejar hasta el borde y frenar, pero los frenos fallaron. El camión no frenó. Statham y el vehículo se fueron directo al mar, sin red de seguridad, sin doble y sin un plan de emergencia. El camión se empezó a hundir de inmediato y el agua entró por todas partes. Statham tenía unos segundos para salir antes de que la presión lo atrapara adentro. Solo unos segundos. Ese es todo el tiempo que existe entre salir vivo y quedarse atrapado en el fondo del mar. Lo que salvó a Statham ese día no fue ningún protocolo del set, fueron sus conocimientos. De joven había sido buzo profesional y nadador de competencia. Mientras el camión se hundía, se acercó a la ventana, salió y nadó hacia la superficie, con una calma que dejó a todo el equipo sin palabras. Cualquier otra persona hubiera entrado en pánico y probablemente no hubiera salido. Un camión se hunde en menos de 2 minutos. Con las ventanas cerradas, el aire se acaba antes de eso. Sin entrenamiento, sin experiencia, sin saber exactamente qué hacer en esos segundos, no hay salida. Si hubiera sido otro actor, el desenlace habría sido diferente. Número 5. Tom Hanks casi muere durante el rodaje de la película El Náufrago. Y no fue por una escena de riesgo. No hubo explosiones, no hubo caídas y no hubo trucos fallidos. De hecho, casi muere por no bañarse. Para meterse en el papel de un hombre solo en una isla, Hanks tomó una decisión bastante extrema: no ducharse por varias semanas. Quería que su cuerpo reflejara lo que viviría un náufrago real. Pero un día se hizo una pequeña herida en su pierna, del tipo que cualquiera ignoraría, y Hanks la ignoró. Sin higiene, sin tratamiento, en un ambiente húmedo y caluroso, la herida comenzó a cambiar. Una bacteria entró por ahí y se empezó a extender por su cuerpo. Cuando finalmente fue al médico, lo que escuchó lo dejó completamente helado. Tengo que sacarte esta infección antes de que envenene tu sangre y te mueras. Esas fueron las palabras del médico. No era una advertencia, era un diagnóstico. Hanks pasó 3 días hospitalizado mientras los médicos combatían aquella infección. Lo más impactante de esta historia es lo que no se ve. El público ve a un hombre sucio actuando en una isla. No sabe que ese hombre estuvo en un hospital peleando por su vida. No saben que una herida del tamaño de una moneda casi lo mata. Número 4. Jackie Chan ha sufrido fracturas en casi todos los huesos de su cuerpo, pero hay un accidente que casi termina con él. Fue en el año 1986 durante el rodaje de la película La Armadura de Dios. La escena parecía simple. Jackie tenía que saltar desde una muralla hacia la rama de un árbol cercano. Era el tipo de acrobacia que había hecho cientos de veces. La rama se rompió y Jackie cayó más de 5 metros. Su cabeza golpeó directamente contra una roca en el suelo. El impacto fue tan violento que un fragmento de su propio cráneo penetró su cerebro. Un pedazo de hueso perforó tejido cerebral. El equipo lo llevó de emergencia al hospital más cercano. Los médicos lo operaron de inmediato para sacar ese fragmento y detener la hemorragia interna. Y dijeron algo que heló a todos en esa sala: si hubieran tardado unos minutos más en llegar, no habría sobrevivido. Solo unos minutos más. Esa es la diferencia entre Jackie Chan vivo y Jackie Chan muerto. Desde ese día lleva un tapón de plástico permanente en su cráneo. Cubre el hueco que dejó aquella cirugía. Lo lleva hasta el día de ahora. Pero lo más impresionante no es el accidente, es lo que hizo después. En cuanto los médicos le dieron el alta, Jackie Chan volvió al set y terminó la película como si no hubiera estado a nada de perder la vida. Número 3. Joaquín Phoenix casi pierde la razón preparando una sola película. Y no es una exageración. Para interpretar al Joker en el año 2019, Phoenix perdió 52 libras en pocos meses. Eso es casi 24 kilos. Pero el daño físico fue lo de menos. Lo que nadie esperaba eran las consecuencias mentales. Phoenix se metió tan profundo en el personaje que algo empezó a fallar. Ya no sabía quién era él. En una entrevista confesó lo siguiente: hubo momentos en que no supe dónde terminaba yo y dónde empezaba el Joker. Eso no es dedicación, eso ya es una crisis. Y no era la primera vez que este personaje hacía eso con alguien. 11 años antes, Heath Ledger preparó el mismo papel de una forma que todavía da escalofríos. Se encerró solo en un cuarto de hotel durante un mes, sin compañía, sin distracciones, solo él y la mente del Joker. Llevó un diario con los pensamientos del personaje. Con el tiempo dejó de dormir, empezó a mezclar pastillas para intentar descansar, aunque fuera unas cuantas horas, y su cuerpo aguantó hasta donde pudo. Lastimosamente falleció debido a una sobredosis accidental antes de ver la película terminada, y nunca supo que su actuación ganaría el Oscar. 2 actores, el mismo personaje y 2 vidas destruidas de formas distintas. Uno perdió su estabilidad mental durante el rodaje y el otro perdió la vida después. Aunque no fue directamente en el set, Joaquín Phoenix... Maldita basura. Benny, ¿por qué te estás pintando la cara con ese pintalabios? No eres el Joker. Número 2. En el primer día de rodaje de Spider-Man Brand New Day, Tom Holland terminó en una ambulancia. No había filmado ni una escena completa. Era el 19 de septiembre del año 2025. Durante una secuencia de acción, un rig de seguridad falló. Holland recibió un golpe directo en la cabeza y colapsó en el set. Los paramédicos llegaron de inmediato y lo trasladaron al hospital. El diagnóstico fue una conmoción cerebral, que suena a algo menor, pero no lo es. Una conmoción cerebral es una lesión donde el cerebro se sacude dentro de tu cráneo. Y lo que muy poca gente sabe es lo que pudo
puede pasar después. En 1 de cada 10 casos, los síntomas no desaparecen nunca. Dolor de cabeza permanente, problemas de memoria, dificultad para concentrarte, y eso con un solo golpe. Los actores de acción los reciben durante años. Los dobles de riesgo en Hollywood reciben golpes en la cabeza de forma constante. Un estudio médico confirmó lo que muchos sospechaban: sus cerebros están entre los más dañados del mundo del entretenimiento. Muchos lo ocultan para no perder su trabajo. Lo más peligroso no fue ese golpe, fue lo que podría pasar después. Si el cerebro recibe un segundo impacto antes de recuperarse completamente del primero, el daño puede ser irreversible y en los peores casos te puede matar. Número 1. En el set de La Momia, Brendan Fraser perdió el conocimiento por culpa de una cuerda en su cuello y el equipo siguió filmando. Era el año 1999. Fraser tenía que simular un ahorcamiento frente a las cámaras. El truco parecía seguro, pero el director no quedó conforme con la primera toma y le pidió más realismo, a lo que Fraser aceptó. En la siguiente toma, la cuerda se tensó un poco más de lo planeado. El flujo de sangre hacia su cerebro se cortó en segundos y Fraser no pudo hacer nada. Su cuerpo se apagó al instante. Lo que hace esta historia muy aterradora no es la cuerda, es el silencio que vino después. Nadie en el set reaccionó de inmediato, porque lo que veían era exactamente lo que habían ensayado: un hombre colgado, inmóvil. Lo que casi mató a Fraser no fue la cuerda en sí, fue la presión sobre las arterias carótidas. Son los vasos que llevan la sangre al cerebro. Cuando se comprimen, el cerebro se apaga en segundos, sin dolor y sin advertencia. Y si nadie reacciona a tiempo, el daño es permanente. Ese día, nadie reaccionó de inmediato. Fraser no podía hacer nada para avisarle, solo esperaba a que alguien notara la diferencia, que no estaba actuando y que de verdad se estaba muriendo. Ahora cuéntame, ¿cuál de estos casos te pareció el más extremo de todos? Hablemos un poco en los comentarios.